Oigan, en el control que hay de las entradas a los eventos públicos, durante la celebración de la Feria de la Chorrera, se detectó a 278 personas con COVID que intentaron ingresar a la Feria de la Chorrera, y el día con mayor cantidad de personas fueron 124 los infectados que trataron de participar en el día de la inauguración. Estas personas fueron enviadas a un juez de paz y tendrán que cumplir una cuarentena. Dice que los otros 90 que intentaron entrar el sábado no pasaron el control con la tarjeta de vacunación y el código QR. Así que esa es una información que está sonando mucho, porque sí se dio este tipo de control en la puerta, evitando una propagación más del virus. Eso se va a practicar, yo me imagino que en todos los eventos públicos a celebrarse en el futuro aquí en el país como medida de protección a la salud de los panameños. Milton y Camila. Yo veo con preocupación el nivel de fallecidos diarios. Ha crecido. Estamos en 2 cifras. No está aumentando más de lo que había llegado a ser, creo que 20 personas en un mismo día. Está un poco menos, pero sigue siendo mucho más que 1 o 2 personas fallecidas que llegó a haber en diciembre, o 0 fallecidos que hubo algunos días, con lo cual hay que prestar atención en el tema del contagio, en el tema de las precondiciones de salud que pueden provocar desenlaces fatales. Según las estadísticas, hay un porcentaje muy superior de personas fallecidas que no tienen ninguna vacuna que aquellas que tienen el ciclo completo de vacunación. Así que la vacunación debe ayudar a reducir la fuerza de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad. Pero también, y esto aplica para todas las enfermedades, tiene que ver el sistema inmunitario, tiene que ver con ejercitarse bien, con alimentarse bien, con dormir bien, con suplementarse con vitamina C, con zinc, selenio, que son suplementos minerales, que tiene que ver con no tener obesidad, con ejercitarse adecuadamente si tiene sobrepeso y evitar consumir cierto tipo de alimentos nocivos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hablar del estilo de vida en general, porque un sistema inmunitario robusto te defiende contra todo tipo de enfermedades, no solo el COVID. Por otra parte, podríamos estar en lo que se había previsto, una cepa más contagiosa, menos letal, pero por ser más contagiosa afectará a más personas con precondiciones tipo sistema inmunitario exacerbado, como los que tienen enfermedades autoinmunes, o sistema inmunitario deprimido, como aquellos que tienen enfermedades que deprimen el sistema inmunitario o están bajo tratamientos, como los de cáncer que te deprimen el sistema inmunitario también, y personas con diabetes y sobrepeso que hemos mencionado. Ahora, si esto es lo que se había predicho, también debemos estar empezando a bajar en esta curva de contagio y de mortalidad, de fatalidad, y acercarnos a lo que está pasando en Dinamarca, donde se han eliminado las restricciones, Gran Bretaña, donde se han eliminado la gran parte de las restricciones, porque el país se ha normalizado. Esperemos que estemos llegando al final del túnel y que la luz que se ve ahora es preocupante porque hay un aumento en el caso de Panamá, pero si se sigue en las predicciones antes dichas, podremos salir de esto pronto y vivir con el COVID como hemos vivido con la gripe y otras enfermedades infectocontagiosas que hemos aprendido a controlar. Camila. El doctor Eduardo Ortega dijo que nos tomó aproximadamente 4 semanas llegar al nivel en el que estamos y que el comportamiento que ellos estiman es que como por 1 semana más vamos a ver un número alto de casos y que de ahí van a comenzar a bajar y lo harán por unas 4 semanas más, que es aproximadamente el comportamiento que se ha visto en otros países. Lo que sí advirtió es que usualmente hay un rezago en las hospitalizaciones y muertes
Así que el número de casos explosivo cayó hoy, por ejemplo, los hospitalizados de esos casos se ven un par de días después. Pero todo parece indicar que en Panamá debería seguir esa tendencia y esperamos que sea así. Lo que pasa es que la inoculación o la inmunización es necesaria, es importante, al igual que las medidas correspondientes, porque no es prudente cantar victoria, de que ya, pues ya libertad plena, total, sin tomar ningún tipo de medida, vamos a la belle époque, a la época bella, aquella en que vivíamos libres de movernos donde queríamos, como queríamos, de hacer lo que nosotros teníamos a bien realizar. Porque no olvidemos que en el año 2020, que fue el año de la pandemia, las muertes, la crisis, el confinamiento, la distancia que había que tener, que hay que tener todavía, las restricciones, el teletrabajo que todavía persiste, la alarma, el desasosiego. Bueno, esa última, el teletrabajo, es algo muy positivo para mucha gente que ha ocurrido en pandemia y es algo que no debe morir con la pandemia, porque le abre posibilidades a muchísimas personas de un inmediato cambio en su calidad de vida, aparte de que como hemos comentado en este programa anteriormente, si desarrollamos buenas políticas alrededor del teletrabajo en el país, podemos abrir la posibilidad de desarrollar otros polos en el interior, de personas que puedan vivir en el interior y trabajar en la capital. Y ligo lo de la calidad de vida a personas que hoy están trabajando desde casa en sus empresas y viven, por ejemplo, en La Chorrera, que automáticamente recuperan al menos 4 horas de su día, que no tienen que estar sentados o en un carro o en un transporte público hacia y desde el trabajo. Y eso es un cambio en la calidad de vida inmediato. Es un tema muy importante y las empresas en el mundo desarrollado que se han dado cuenta que eso es lo que es, ese es el futuro, el teletrabajo en un porcentaje alto, han empezado a reconocerle a las personas parte de la factura eléctrica, parte o todo el costo de la internet en casa, incluso los equipos, computadoras, etcétera, y en algunos casos Apple Computers, aparte de que les daba ya las computadoras y todo, le acaba de asignar a cada empleado $1,000 para que adecuen su casa al teletrabajo. En ese caso, compra de mobiliario, aislamiento de áreas de trabajo, etcétera, porque reconocen que aunque para el trabajador tiene una serie de ventajas de ahorro de pasaje, etcétera, incluso el costo de alimentación probablemente baja cuando tú cocinas en casa en lugar de comprar en un restaurante, el costo de operación desde casa le sube la factura eléctrica, le puede aumentar la factura de internet, etcétera, y lo están reconociendo. Y todavía es mucho más barato para esas empresas hacer esa transferencia a sus empleados que pagar el costo de ellos de locales caros y de electricidad en las áreas centrales de las ciudades importantes. La terca realidad indica que tenemos que estar muy agradecidos que dentro de lo malo, lo negativo de esta pandemia, lo bueno es que la tecnología salió en defensa de nosotros, salió a ayudarnos para permitir exactamente, entre otras cosas, este tipo de soluciones muy prácticas conforme a lo que se está viendo del teletrabajo y de tener la oportunidad de que las personas puedan ahorrar dinero sin tener la incomodidad y sobre todo la preocupación de los largos tramos que la mayor parte de los panameños tienen que recorrer para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, a la inversa, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, lo cual en otros tiempos parecía que cuesta más caro el collar que el perro, producto de que conseguir un trabajo y gastarse la mitad del salario en transporte, pues de todas maneras es una carga económica importante. Vamos a seguir. Mira, nosotros mismos, ahora mismo, yo estoy en mi casa, ustedes están en su casa, estamos transmitiendo un programa que hace 2 o 3 años hubiéramos estado en la cabina de Omega Estéreo, a donde está el operador Daniel Enrique Araúz Pinto. Y nuestros invitados se están conectando desde su oficina o su casa cuando lo hacen. Esto es teletrabajo. Yo, cerrando el programa, me estoy conectando en una teleconferencia con personas en España y en México
para un tema de trabajo. Y cerrando esa comunicación, me conecto con un grupo de trabajo de personas que están en Guatemala, México y Panamá. Eso es ya el presente, no es ni siquiera el futuro y lo cotidiano de muchas personas. Esto que ustedes ven atrás de mí por internet es un fondo virtual. Cuando yo cambio mi reunión, el fondo cambiará a la actividad en la que estoy interactuando. Ese es el futuro, eso es el presente y eso hay que adecuarse a ello con la legislación en Panamá que reconozca esa transformación. Tenemos que ir a un cambio, Añito. Sí, claro, por supuesto. Tenemos mensajes importantes para ustedes. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Camila, usted iba a mencionar un mensaje de un oyente, un comentario. ¿De qué se trata? Sí, la oyente Hildegar escribió que el gobierno y el MINSA en su gasto en publicidad deberían incluir una campaña específica sobre cómo mejorar el sistema inmunológico de las personas en vez de andar correteando a la gente en las playas y ríos. ¿Acaso no saben que debido al encierro ahora hay un déficit de vitamina D a nivel mundial? Quería hacer un comentario. Pero aclara que la vitamina D se adquiere exponiéndose al sol. Es gratis, Milton. Es gratis, Milton, tú te expones al sol 10, 15 minutos y ya tienes tu dosis de vitamina vitamina D, perdón. Lo otro, estoy totalmente de acuerdo con el oyente, hay que modelar, hay que hacer campañas publicitarias de estilo de vida saludable, hay que promover el consumo de los alimentos naturales producidos cerca de donde uno vive. Eso fomenta la producción nacional y local, que es lo más saludable para las personas que productos conservados. Entonces, gastar una campaña en imágenes de lo maravilloso que es el gobierno, eso es lo que hacen todos los gobiernos, pero invertir en modelaje social es lo que sería mucho mejor para la salud y el bienestar de esta población y para el desarrollo económico de la industria local. Sí, yo creo que... Bueno, yo quería hacer un comentario refiriéndome a la segunda parte de lo que ella comentaba sobre el horario en ríos y playas. Ha habido muchísimas quejas en redes en los últimos días porque están sacando a la gente de las playas a las 4 de la tarde. Que la policía llega y le dice a todo el mundo que se tiene que ir. Cuando a las 4 de la tarde es probablemente la hora ideal para ir a la playa porque es cuando ya no está el sol tan picante y cuando es más seguro salir y probablemente más agradable ir a la playa, que justamente es esa hora a la que los están evacuando. Y menos peligroso. La hora correcta de tomar sol en Panamá es no más allá de las 10 de la mañana y no antes de las 3, 3 y media de la tarde. Lo que tú dices es totalmente cierto. La mejor hora para tomar sol es la que están cerrando la playa. Sí. Entonces, ahora sí me gustaría hacer un comentario alrededor de eso, que si bien estoy totalmente de acuerdo en que no tiene sentido sacar a la gente a las 4 de la tarde, en especial en verano, tenemos tantos visitantes, tanto gente que internamente viaja dentro del país, como gente que nos visita de afuera, me parece que algunos, por lo menos de esos horarios, en Veraguas, por ejemplo, no están ligados a COVID, sino a que ese es el horario que ponen, porque esa es la hora a la que hay personal del SINAPROC para cuidar las playas de ahogamientos y de este tipo de problemas. Porque me consta que en Veraguas el horario se impuso por ese tema, no nada que ver con COVID. Y es algo que debemos considerar, de que, bueno, si les extendemos el horario a los rescatistas o qué otra medida se toma, pero sí quería hacer el comentario de que si bien estoy de acuerdo en que no tiene sentido cerrar las playas a esa hora, me parece que no, por lo menos en algunas áreas no tiene nada que ver con COVID, sino con rescatistas. Pero hay que tener sentido común, hay que tener lógica, hay que conocer la idiosincrasia del panameño, hay que conocer un poquito o mucho la realidad de las cosas. Las medidas, cuando son tomadas, medidas draconianas o medidas excesivas, lo que produce es rechazo, produce un tipo de resentimiento en la sociedad. Y no, aparte de que no es práctico, porque una playa es un lugar seguro, sí, para estar en pandemia. Y es abierto, y entonces, ¿no? Oye, sacas a la gente de la playa para que, bueno, pues se vayan a encerrar en algún lugar. No, en ese sentido es contraproducente. Aparte que uno tiene derecho a disfrutar de o sea, las playas y este espacio natural que tenemos.
Lo importante sería asegurar que las personas lo puedan hacer de manera segura, porque sí hemos tenido un gran número de ahogados en los primeros días del año. Y también sabes que aprovecho la coyuntura para señalar que hubo un accidente lamentable en Coronado, donde perdieron la vida un par de menores que transitaban por las calles de Coronado en un vehículo conocido como four-wheel. Ese vehículo no es para utilizarlo en las calles de asfalto ni de concreto. Cuando ocurrió el accidente, eran 5 menores de edad, incluyendo una niña de 3 años. Lamentablemente, reaccionamos después que la tragedia ocurre. Cambiemos la dinámica y tomemos las precauciones necesarias para que nuestros hijos no estén, los menores de edad, sobre todo menores de 14 años, no estén conduciendo estos vehículos por las calles de las ciudades donde hay playas. Pero yo quiero concluir con el tema de que ya estamos casi al final de un año, unos años que han sido insólitos con esta pandemia y muy desgarrador, sobre todo el año 2020-21, que fueron años aciagos por lo difícil de la pandemia. No debemos olvidar tomar las medidas correspondientes, porque cada vida que se ha perdido es una tragedia familiar, personal y hasta social, que todos estamos obligados a aquilatar de una forma responsable. Tenemos que darle gracias a Dios que todavía estamos conscientes del riesgo de esto. Y hay que reconocer que la vacuna por sí sola no va a restañar los daños que causa esta pandemia. Hay que entender eso. Lo que tenemos que buscar es que al regresar a la normalidad, como estamos haciendo, debemos ser más responsables, no olvidar el pasado tan triste que hemos vivido y la depresión económica, la pauperización social que estamos viendo por producto de personas que han perdido sus trabajos en medio de la crisis sanitaria que nos ha golpeado brutalmente. Entonces, queremos llamar la atención en ese sentido. Las vacunas son una hazaña de la ciencia, es tal vez es la investigación científica más grande de nuestros tiempos, el haber descubierto la vacuna a corto plazo. Y los que no estén de acuerdo con la vacunación están en todo su derecho. Lo cierto es que para aquellos que leen noticias internacionales, en particular nuestros oyentes que son inteligentes, ya saben la cantidad de famosos, que han perdido la vida precisamente por darle la espalda a la vacunación. E incluso los jefes de Estado que se tomaron el cuidado de hacer campaña en contra de la vacunación, como López Obrador o Trump o Bolsonaro, sufrieron los rigores de la COVID. La ventaja de ellos es que como jefes de Estado, como presidentes, yo sospecho que le habrán metido todos los caballos, ¿no?, para sacarlos de la crisis. Suerte que no tienen el resto de los mortales. Así que en ese sentido nosotros debemos tener mucho cuidado en cuanto a tomar las medidas precautorias para evitar esto. Los números de la COVID-19 en Panamá hasta el día de ayer. Ayer se encontraron 4.490 nuevos contagios, la cifra alta, 17 nuevos fallecimientos, 17 panameños que perdieron la vida por la COVID. Los casos activos están altos en Panamá, 68.667. Es un país de 4 millones de personas, 4 millones mal contados. Los casos suman 697.124 en todo el país. Y los decesos o los fallecimientos ya están en el orden de 7.716 panameños que han fallecido víctimas de la COVID-19. Son números verdaderamente inquietantes y lamentables que hay que ponderar en su justa dimensión. Así que yo quiero ponerlo por delante. Ahora, hay algo también que ha ocurrido en fecha reciente, es que el Consejo de Gabinete aprobó al MINSA la adquisición en forma directa
de 4 fármacos que son anti-COVID por $26.506.000 para el combate contra la COVID-19. Es la mayor cantidad de tratamientos para la COVID que se está adquiriendo en las últimas fechas. 26 millones de dólares es una cantidad respetable. Ahora, la mayor parte de esos fondos se están destinando a la compra de Paxlovid, un producto de Pfizer, que es, al igual que el molnupiravir, que son tratamientos orales, son los que se llevan la mayor cantidad de dinero para efectos de la inversión. Son antivirales que generalmente son como parte de la solución para evitar la vacunación. Este molnupiravir es de Merck Sharp and Dohme, que es la casa que produce este tipo de respuesta a la COVID, y el Paxlovid, que es de Pfizer. Esos son los dos principales que está comprando el gobierno nacional, y tienen también la adquisición del Ronapreve y el tocilizumab, que es el otro producto que se está adquiriendo, y el molnupiravir dice que no se puede usar en menores de 18 años de edad y tampoco en mujeres embarazadas. Fue lo que dijo el doctor Sainz Llorens, que es una persona muy involucrada. Y probablemente es que no ha sido probado en esa, porque eso tiene que pasar por periodos de prueba y probablemente no lo ha hecho en esos. Hay que recordar la talidomida, ¿no? La talidomida que se recomendaba para los dolores de cabeza de las mujeres embarazadas, y luego tuvimos los llamados hijos de la talidomida que nacían sin brazos o sin piernas, malformes, o partes ¿no? de brazos malformados. Sí. Así que desde la talidomida, las empresas farmacéuticas se cuidan mucho y siempre ponen como advertencia no tomar si estás embarazada. Es muy raro que se recomienda un medicamento para mujeres embarazadas, porque hacer pruebas para determinar si un medicamento puede producir malformaciones fetales en humanos es inhumano. Sí. Así que mejor no tomar ese tipo de medicamentos. Sí, esa vez lo que ocurrió, Milton, en la talidomida, es que dejó huellas imborrables, ¿no? En muchos niños y niñas que nacieron con malformaciones. Pero quiero añadir que el Paxlovid, conforme a los estudios que se han realizado, reduce un 89% el riesgo de hospitalización o muerte en los pacientes más vulnerables, y se aplican en los primeros 5 días que se comienzan a sentir los síntomas. Eso es lo que se habla sobre el Paxlovid, que va a ser un atenuante importante para contra la COVID-19. Así que enhorabuena que se esté adquiriendo estos medicamentos. Lamentablemente se tiene que hacer las compras en forma directa. Bueno, es que no hay aquí en más, se la estamos comprando directo a los laboratorios. Claro, no hay otra. En todo caso, la otra opción sería algún tipo de distribuidor, y en este caso lo estamos comprando al fabricante. Ahí nos ahorramos un montón de dinero, muchísimo dinero, porque supuestamente no debe haber ningún tipo de intermediario, y ahí está precisamente la clave para que estos medicamentos tengan un precio muchísimo más accesible. Dentro de todos son medicamentos caros. No recuerdo cuál de los dos es, pero es $250 por tratamiento. Sí, bueno. Entonces, no estoy seguro que tanto nos estemos ahorrando en una compra directa en contratos secretos donde no se saben las condiciones del contrato, porque el contrato obliga a los estados a no revelarlo. Eso es muy sospechoso. Algún día, cuando esto pase, tendremos que revisar esas contrataciones y ver hasta dónde las empresas farmacéuticas abusaron de la sensación de pánico que produjo esta enfermedad y nos metieron contrataciones con términos que ahora mismo son por lo menos desconocidos. Milton, eran leoninos. ¿Tú te acuerdas del escándalo de Argentina, no? A Argentina le estaban pidiendo que le dieran terrenos y no, que le dieran como garantías los yacimientos de petróleo, etcétera. ¿Qué garantías le pidieron a Panamá? No lo sabemos. Un acuerdo comercial. No lo sabemos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
Oigan, amigos oyentes, el fútbol es un deporte que provoca reacciones, yo diría, de tipo hasta intestinal, pero sobre todo que provoca reacciones muy agrias, muy ácidas, cuando pierden la selección en algunos países. Me refiero al caso de México. Ayer, post partido donde México empata con Argentina, Con Costa Rica. tomé el cuidado, con Costa Rica, que no es cualquier equipo, atención, me tomé el cuidado de poner ESPN, porque allí dedican muchísimo tiempo al fútbol mexicano. Y miren, la pantalla de mi televisor quedó manchado de lo tóxico que eran los comentarios de los comentaristas mexicanos, que son muy buenos a propósito, son muy profesionales, debo reconocer, pero la forma tan agria, como dije, como se expresaron de la selección mexicana, la verdad es que hasta Hugo Sánchez, que es tal vez el futbolista más importante de México, le pegó en la cabeza al seleccionado mexicano, no por una derrota, sino por un empate que olía a derrota. Entonces, lo que me llamó la atención es que decían estos expertos en la materia, porque México tiene muy buen fútbol, México tiene una liga profesional de primera línea. México es un país donde contratan jugadores del Cono Sur y de otros países, y tienen varios jugadores que México están es uno de los jugando pocos países. en Europa. Déjame terminar, por favor, déjame terminar. Entonces, lo que me llama a mí, como dije, la atención en este caso es que no tienen piedad. En realidad, lo que ocurrió ayer fue casi que una matanza, y poniéndolo en su justa dimensión, por supuesto, porque el fútbol mexicano, dicen los expertos estos, que Panamá, ojo, que la selección de Panamá va a ser mucho más difícil que la de Costa Rica, es lo que dicen estos expertos de México. Entonces, por lo menos en esta ocasión nos trataron con cierto grado de respeto, lo cual me satisfizo mucho escuchar la manera como ellos dijeron, no uno, varios dijeron, la selección de Panamá hoy es incluso más riesgoso jugar con ellos que con Costa Rica. Diga, don Milton. No, quería hacer el comentario de que en México el fútbol es muy importante. México está afiliado a la FIFA desde 1929 y en México se ha jugado mundiales de fútbol, por lo menos uno. Pero una de las cosas que tiene la selección mexicana es que prácticamente ningún jugador de la selección mexicana juega fuera de México. Significa que los jugadores en México, el fútbol es muy bien pagado y es un país muy importante, es una potencia futbolística. Pero yo no sé hasta dónde en el mundo futbolístico de hoy, donde casi todas las selecciones tienen jugadores jugando en muchos equipos del mundo, eso sería una ventaja, tener una selección integrada solo por jugadores que juegan en México. Pero los mexicanos tienen como 4 que juegan en Europa, son como 3 o 4. Muy pocos, en general, comparado con otros, claro, Brasil claro. o España o cualquiera de estos otros países que son potencias futbolísticas, sus grandes estrellas juegan en los grandes equipos de Europa, etcétera. Entonces, yo no sé hasta dónde México se ha dormido en sus laureles y no es el México de hace unos años, aunque ellos no lo terminan de reconocer. No, pero México es una potencia, Milton, en fútbol, en la región es una potencia, pero hay que observar también algo que es digno de ser considerado. México tiene como director técnico al Tata Martino, que es un hombre mundialista, y al Tata Martino también fue víctima de los dardos venenosos de los analistas mexicanos. Ahora, tú recuerdas, Milton, y tal vez Camila, que la apuesta de México al fútbol fue motivada en gran medida por Televisa. Televisa apostó millones de dólares al fútbol cuando el fútbol era algo incipiente, que no era el principal deporte de México, que le gusta mucho el boxeo. Por vía ejemplo, ha tenido un número plural de campeones de boxeo, pero Televisa se corrió el albur
de promover un deporte poco popular por ser desconocido como el fútbol hace años. Y hoy día Televisa se disputa, por ejemplo, con TV Azteca, el liderazgo en cuanto a las emisiones de los partidos de fútbol. Incluso aquí en Panamá creo que se llama el Canal de las Estrellas, si mal no recuerdo. Tienen aquí periódicamente partidos de fútbol. O sea, la Liga Mexicana tiene un número importante de equipos, todos debidamente patrocinados, con muy buenas condiciones. Yo creo que en Panamá deben mirar un poquito hacia allá, ya que nosotros comprobadamente el fútbol hoy día es uno de los deportes favoritos de los y las panameñas, de los panameños y las panameñas. En la preparación física de nuestros jugadores hay que invertir en la preparación de nuestros jugadores para lograr mejorar la condición del fútbol, porque cada victoria que sufre, o perdón, no que sufre, que obtiene la selección de Panamá es una alegría que sufren y sufrimos los panameños en una democracia agripada como la que nosotros vivimos, donde hay tantos cuestionamientos hacia la clase política, hay tanta frustración. El fútbol se convierte como un oasis para muchísimos. Yo veo gente en las calles los días que hay partidos con su suéter o su camiseta, su playera de rojo de la selección de fútbol. Hay una hora que es blanca. Entonces, creo que valdría la pena que se haga una inversión importante en la preparación de los atletas panameños que están tan a la luz pública y que son una fórmula para nosotros en una gran medida. Cambiemos el guión, ese antiguo, de que los futbolistas no eran como antes, los futbolistas tenían que conducir taxis y ver cómo se ganaban la vida. Creo que hoy día tienen salarios mucho más respetables y eso habla bien del fútbol. Yo recuerdo que en una ocasión vi un sitio donde yo estaba, llegó, ¿cómo se llama este? Pérez, Blas Pérez, un buen auto. Vi varios jugadores que llegaron ahí en buenos autos, bien vestidos, lo cual da una señal muy positiva de que el fútbol en Panamá está siendo mejor remunerado. ¿Saben por qué? Porque esos hombres que son en 100% personas de origen humilde le dan lustre al deporte panameño y a la marca Panamá. Entonces es una obligación, a mi juicio, que tienen los gobernantes de mirar más hacia lograr que el fútbol se consolide en Panamá. Hay mucha ilusión en ir al Mundial de Fútbol en Qatar. Yo tuve el privilegio de ir a Rusia a ver la selección de Panamá jugar contra Inglaterra. Tengo para siempre, me llevo ese recuerdo imborrable e inolvidable. Y yo vi en el estadio donde se estaba jugando en Rusia ese partido Panamá-Inglaterra, había un área enorme de panameños que eran el carnaval, era una fiesta lo que tenían ahí, y cómo apoyaban a su selección independientemente de que iban perdiendo. Eso llamó la atención. Yo vi los diarios europeos cómo hablaban del fanático panameño que estaba en Rusia, y eso realmente yo lo vi, y yo no únicamente lo vi, sino que lo viví y lo sentí. Entonces sí hay una verdadera, una auténtica, una legítima intención del panameño de respaldar a su selección. Diga, Camila. Bueno, ahora que hacías, hablabas de los comentaristas mexicanos, yo sí quiero destacar que la fanaticada panameña puede ser muy cruel. Ajá. Y lo fue en el caso de Fajardo. Ajá. Le pusieron un apodo y todo, y me parece que lo es innecesariamente. O sea, al final son personas que están haciendo un trabajo y que es una competencia y que bueno, no siempre va a salir y uno puede estar enojado y cualquier cosa, pero los ataques personales que muchas veces ocurren contra los jugadores o contra los técnicos en Panamá, y me imagino que es igual en otros países, pero puedo hablar por los de aquí, me parece absolutamente desproporcionado. Y sí es algo que me parece que debemos corregir como selección, como fanaticada. Y hay otras cosas que hay que corregir. Al final, ese juego terminó siendo puerta cerrada en parte por el mal comportamiento de la fanaticada.
que si a México sí lo dejaron o si no, que si la tienen contra nosotros, la fanaticada se portó mal y ayer no, la gente no pudo disfrutar el estadio del Rommel como una consecuencia de eso. Y sí me parece que hay que tomar responsabilidad como fanaticada y ver los juegos de manera, o sea, y no ser cruel, por lo menos. Uno puede estar enojado, uno puede criticar que si jugaron mal hoy, ayer o mañana, pero de ahí a pasar a la crueldad, como suele pasar, lamentablemente, es algo que sí me gustaría comentar que debemos mejorar. Enhorabuena que hayas traído ese tema, Camila, porque eso es una crueldad. Pero ¿sabes qué? Es muy fácil, es como el miedo del torero, ¿no? La fanaticada que está, o el público que está en la grada cómodamente, atacan al torero. Pero señores, el que está allá con el toro es el torero, no ustedes. Ustedes arriba es muy cómodo, es como el boxeador, ¿no? Sí, lo que sí boxeador podemos el que criticar. recibe, permiso, el que recibe los golpes es el boxeador. O sea, entonces el público presente le exige tal y cual. Entonces hay que ser un poquito más consecuentes. Estos jóvenes panameños, en su mayoría, son muchachos que nunca habían viajado al exterior. Hay que ver las cosas No, en pero, o sea, perspectiva. pero más allá de eso, a mí me No, no, parece pero que mira, la no, crítica, la Camila, en no, todo caso debe estar no, hay un si factor. existe la infraestructura para que ellos puedan entrenar adecuadamente y competir con países que sí la tienen. Si tenemos los centros de alto rendimiento que se requieren para que puedan competir a ciertas ligas, si tenemos las ligas nacionales como tienen otros países que los preparan casi que desde que empiezan a caminar, ya van fichando a sus futuros jugadores, que fue el caso de Alemania, por ejemplo. Alemania no ganó un mundial porque ese año le fue bien. Fue un trabajo de más de 20 años de preparación para formar a esa selección. Entonces, las críticas me parece que deben estar hacia allá, no hacia el rendimiento de un jugador individualmente en un espacio de 90 minutos. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.